Bueno, entonces vamos al padre de la iglesia occidental más importante. Para algunos es el padre de la iglesia más importante que ha existido, San Agustín. Esta imagen que aparece ahí resume muy bien los episodios de la vida de San Agustín, es hermosísima. La primera habla de San Agustín meditando acerca de la Trinidad. Por eso mire que hay una hoja arriba con el triángulo. Es por el que él escribió el de Trinitate. Miren la otra que le están como poniendo la mitra, es por el sentido de que fue obispo, por su amor a la Madre de Dios, todo eso. Y la última imagen que está ahí, yo creo que es esa de él estudiando la escritura y cuando tiene la visión del toma y lee, que se le dice que la Sagrada Escritura, pues como que acérquese a leer la Sagrada Escritura. San Agustín es un autor muy grande y yo creo que para entender a San Agustín hay que pensar en nuestras mamás. La mayoría de nosotros, no, de pronto no todos, pero yo creo que la gran mayoría hemos tenido una experiencia que nuestras madres nos han brindado mucho en la fe. Entonces, de San Agustín está ahí Santa Mónica. A veces uno no valora en la tarea y el papel de lo que puede hacer una mujer, pero una mujer desde su humildad, desde su discreción, transforma muchas realidades. Y Agustín fue transformado por Mónica, aunque él les desobedecía, aunque consideraba que como era cristiana era un poco ignorante, pero Santa Mónica se terminó saliendo con la suya. Esta imagen de San Agustín y de Santa Mónica refleja esa ternura, esa cercanía de la mamá con un hijo. Un poco de la vida de San Agustín. Nació en Tagaste, en África, en el 354. Como su mamá era muy católica, pues él fue catecúmeno, pero se terminó alejando de la iglesia. Cayó en una secta llamada el maniqueísmo, que hablaban de dualismos, el dualismo entre el bien y el mal. Después terminó en el escepticismo, que consideraba que era imposible conocer la verdad. Finalmente, con tanto talento que él tenía, termina siendo profesor de retórica en Milán y en Roma. Tiene un encuentro con San Ambrosio. San Agustín era muy crítico de la Biblia, pero sobre todo del Antiguo Testamento. Y tiene un encuentro donde San Ambrosio le da claves para entender el Antiguo Testamento. Yo explico esto así, como que una realidad de una relación entre Mónica, su mamá, y Agustín. Entonces, San Agustín criticando a Mónica porque de pronto no tenía la cultura y no le sabía responder las preguntas que San Agustín tenía. Hasta que Santa Mónica un día yo creo que se le ocurre y le dice, vea, yo no sé la respuesta, pero yo sí sé quién la sabe. Y lo lleva ante San Ambrosio. Y San Ambrosio, un padre de la iglesia que ya vimos, le empieza a responder a San Agustín y San Agustín queda en inquietud porque se da cuenta que todo lo que él había criticado del cristianismo a lo mejor era porque no lo conocía. Entonces se acerca a la filosofía platónica y neoplatónica y después termina entrando de catecúmeno porque quiere hacerse cristiano. Tiene una visión donde se le dice toma y lee. Es como el sentido de aprende la Sagrada Escritura, acércate a la Sagrada Escritura, lee la Sagrada Escritura sin prejuicios. Entonces San Agustín acepta el cristianismo, se termina bautizando y un episodio que lo va a marcar es la muerte de su mamá en Ostia, en Italia. Después tiene experiencia monástica, se hace presbítero, él termina siendo presbítero también, y obispo de Hipona, termina siendo obispo de Hipona. Muere en el 430 en plena invasión de los vándalos, cuando los vándalos estaban invadiendo Italia. San Agustín, aparte de esta vida tan interesante que tuvo, compuso muchísimas obras, como vamos a ver. Acá simplemente voy a leerles los títulos.
porque definitivamente es un autor muy prolífico que tiene una cantidad de obras impresionantes. Entonces, vamos a ver las obras divididas en los siguientes elementos. Primero, los libros. ¿Qué libros escribió? Libros, tiene, por ejemplo, autobiográficos, tiene las confesiones y las retractaciones. Tiene también libros filosóficos. Miren estos libros filosóficos de él, son bastantes. Como por ejemplo el Contra Académicos, que es contra los escépticos, el de Vida Beata, el de Quantitate Anime, el de Libero Arbitrio, sobre la libertad, y el de Magistro, que es sobre el maestro interior. Miren toda la cantidad de libros filosóficos. Luego están libros de carácter apologético, es decir, de defensa de la fe. Aquí fundamentalmente son tres: el de la verdadera religión, el sobre la utilidad de creer, y el más famoso, el Civitas Dei, o la ciudad de Dios. Es una obra bastante importante, creo que son 24 libros, y San Agustín afronta el problema de la historia y también diversas situaciones de la fe cristiana. Tiene también de carácter dogmático, de diversas cuestiones a Simpliciano, el de Trinitate, que es todo un tratado acerca de la Santísima Trinidad. Tiene obras morales y pastorales, por ejemplo, el Diagone Cristiano, el de Catequizantis Rudibus. Tiene libros exegéticos, el de Doctrina Cristiana, el de Génesis Adversus Maniqueos, o sea, una interpretación del Génesis contra los maniqueos, que hablaban de dos principios del bien y el mal. Y tiene un librito sobre el Sermón del Monte. Polémicos en sus discursos y en sus diálogos. Entonces tiene contra maniqueos, el de las dos almas, contra Fausto Maniqueo, el de la naturaleza buena. Estos tres libros son los que escribió contra los maniqueos. Por ejemplo, el de Duabus Animabus, porque ellos decían que de pronto habían dos almas. El de Fausto, porque Fausto era un maniqueo. Y este para explicar que la naturaleza es buena, porque los maniqueos decían que habían dos principios, el bien y el mal. San Agustín va a decir, no, solo hay un principio, el bien. El mal existe porque es una privación del bien. Contra los donatistas también escribió. Tiene epístolas parmenianos, contra pelagianos también, el de naturaleza y gracia. Tiene también contra arrianos, tiene contra priscilianistas, judíos y marcionitas, y contra varias herejías en general. Una sobre herejías. Cartas, ya vimos los libros, ahora cartas. Las cartas son de contenido histórico, filosófico, teológico, exegético, espiritual, literario y autobiográfico. Es una ayuda para entender las diversas situaciones de su tiempo y las controversias que él tuvo, sobre todo con donatismo y pelagianismo. Tratados, comentario a San Juan, escribió 2 comentarios a San Juan. Este que es muy conocido, el de narraciones sin salmos. Y tiene también sermones. Tiene casi 500 sermones. Entonces, San Agustín es un autor bastante prolífico. Vamos a ver un poco la doctrina, estructuremos un poco la doctrina de San Agustín. Si ya hay luego algunos aportes, después de la exposición podemos hacer alguna intervención o explicación. Bueno, como no es el tema, porque estamos en teología para ver patrología, uno estudia esto en filosofía medieval, lo que se llama la filosofía de San Agustín, pero en un cuadro yo se las quiero presentar.
Este es el resumen del padre Trapé, que tiene un libro en Quasten, en los manuales de Quasten, y él presenta a San Agustín dividiendo primero la vida, las obras, y luego presenta la filosofía y la teología. Entonces, este es un resumen de toda la filosofía de San Agustín, muy breve, pero es muy interesante. Él dice que la filosofía de San Agustín se resume en 3 principios. El padre Trapé, que es un gran estudioso de San Agustín. El primer principio es el de interioridad. San Agustín descubre que uno lo primero que tiene que hacer es entrar en el interior. Y que cuando uno entra sinceramente en el interior, descubre 3 certezas. Descubre que existe, que piensa y que ama. Entonces, acá se opone a los escépticos que decían que uno no podía conocer la verdad. ¿Por qué? Porque uno no podía tener certezas. Entonces, acá hay un dilema. Entonces, por ejemplo, alguien que dice, tú no puedes tener certezas de nada, tú no puedes conocer la verdad. Entonces yo le pregunto, ¿y eso es verdad? Si él me dice que no, quiere decir que sí se puede conocer la verdad. Si él me dice que si eso es verdad, entonces ya hay una verdad que sí es verdad, que no se puede conocer la verdad. Entonces eso se llama una aporía, porque queda como sin solución. Entonces, no se puede conocer la verdad. Entonces uno dice, ¿y eso es verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es otra que es el principio de tolerancia. De tolerancia. Uno tiene que tolerarlo todo. ¿Sí? Entonces, tienes que tolerar que yo no sea tolerante. ¿Sí ven que es una aporía? ¿Sí ven que es una aporía? Porque si usted me dice que no, entonces usted me está tolerando. Entonces la tolerancia no es absoluta. Entonces acá San Agustín, por ejemplo, dice, ¿cuál es la certeza? Del ser. La primera es la del ser, que usted existe, porque si usted no existe, ¿usted cómo va a decir que no existe la verdad? La primera es que usted existe. La segunda, que usted piensa, porque usted, para formular que usted no puede conocer la verdad, usted tiene mínimo que pensar. Y la verdad, porque usted dice, si usted me dice a mí que no es posible conocer la verdad, entonces eso es verdad. Ah, no, eso no es verdad porque no hay ninguna verdad. Entonces no es verdad. Entonces si no es verdad, entonces yo para qué lo voy a creer. Y si usted me dice que sí es verdad, entonces hay al menos una verdad, que no es posible conocer la verdad. Entonces eso es una aporía. Entonces San Agustín dice, no, si usted entra al interior, usted descubre 3 certezas. La certeza del existir, del pensar y del amor. Sé que vivo, sé que pienso, sé que amo. El segundo principio que San Agustín descubre en su filosofía es el de participación. Y el de participación es porque uno se encuentra delante de Dios. Entonces, todos los 3 principios se relacionan con ser, conocer y amar. Entonces, con Dios, Dios es causa del ser y el hombre participa del ser, que es Dios. Dios es la luz del conocer en cuanto a la verdad y nosotros participamos del conocer. Dios es la fuente del amor. Nosotros participamos del amor. Entonces, esto hace que la filosofía se divida en tres cosas. Toda la filosofía para San Agustín se divide en 3 áreas. La filosofía que trata del ser, que es la natural. La filosofía que trata de la verdad, que es la racional. Y la filosofía que trata del amor, que es la moral. Todos los tratados de filosofía uno los podría estructurar ahí. Es muy interesante lo de San Agustín. Pero San Agustín dice que esa es la propuesta de la filosofía humanista o la propuesta de una filosofía sin la fe cristiana. San Agustín dice que la fe cristiana tiene una solución a cada problema filosófico. Entonces, ¿cuál es la solución al problema de la filosofía natural? La creación. ¿Cuál es la razón del ser? Que es creado. ¿Cuál es la respuesta filosófica a la racional? ¿Por qué puede conocer uno la verdad? Porque Dios nos ilumina, porque hay un maestro interior, la iluminación. ¿Y cuál es la respuesta a la filosofía moral? La felicidad. Todo hombre busca la felicidad. Y todo hombre busca el bien. Incluso una persona que hace el mal es porque piensa que eso es un bien para él. Porque nadie sería tonto de hacerse mal a sí mismo. Entonces, el principio que responde es la felicidad. Y el tercer principio es el principio de inmutabilidad, que nos hace descubrir que Dios es el ser por excelencia y el hombre es ser por participación.
que Dios es inmutable y Él es la verdad. Nosotros somos aquellos que buscamos la verdad. ¿Sí? Dios es la verdad, nosotros buscamos la verdad. Y Dios es el sumo bien y nosotros somos los que estamos en el camino de la felicidad. Miren esto tan interesante que hace el padre Trapé, porque son 3 principios y 3 elementos. Entonces, principio de interioridad, de participación y de inmutabilidad. Y los 3 principios son ser, conocer y amar. Entonces, en cada principio se aplica el ser, el conocer y el amar. ¿Sí? Entonces, en el principio de interioridad, ser, conocer y amar. Sé que existo, que pienso y que amo. En el principio de interioridad, el ser, Dios es causa del ser, nosotros participamos. ¿Cuál es la respuesta? La creación. El conocer, Dios es la causa del conocer, nosotros participamos del conocer porque Él nos ilumina. Dios es el amor, participamos del amor y el camino de la felicidad. Y el de inmutabilidad es ser, excelencia, participación. Conocer, Él es la verdad, nosotros buscamos la verdad. Y del bien, Él es el sumo bien y nosotros estamos en camino a la felicidad. Entonces mire que son 3 y 3. Y a estos 3 de abajo se aplican los 3 de arriba. Ahí están más o menos todas las respuestas de San Agustín. Claro, San Agustín tiene toda una teoría para explicar la creación, para explicar la iluminación, para explicar la felicidad, pero esta es como digámoslo así, como el panorama, el esquema de la filosofía de San Agustín. Nosotros no estamos en clase de filosofía, pero creo que para entender su teología nos sirve. Para ver la teología de San Agustín, el principio clave e importante es la caridad, porque San Agustín es convencido que la caridad es la clave de la teología. ¿Por qué? Porque la gracia es el amor en el corazón por el Espíritu Santo. O sea, lo que explica la razón de ser de nosotros como teólogos es el amor. ¿Sí? Por ejemplo, la Sagrada Escritura explica, el Antiguo Testamento muestra a uno cómo vive sin amor y el Nuevo Testamento ya la vida en el amor. Entonces, el amor explica todo. La razón de ser de la teología es el amor. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Por eso la caridad es la clave de la teología. En Trinidad. Acá en San Agustín, yo les voy a hablar de algunos elementos, pero con toda tranquilidad hay temas que no voy a explicar mucho porque ya los habíamos visto en otros autores. San Agustín es convencido de las relaciones trinitarias. Las relaciones hablan de la simplicidad en Dios, es decir, Dios es uno, pero las relaciones me explican la distinción de las personas, es decir, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Dios, en la Trinidad, hay procesiones y misiones. Las procesiones explican el orden de origen. Primero está el Padre genera al Hijo y el Padre y el Hijo al Espíritu. Por eso San Agustín dice, no hay subordinación. No es que el Hijo sea menor al Padre o el Espíritu menor al Padre y al Hijo. No, hay un orden. Y San Agustín hace una explicación psicológica de la Trinidad. Vuelve el mismo trío. Entonces él dice, el ser es el Padre, el conocer es el Hijo porque es el Logos, y el amor es el Espíritu porque es el amor que hay entre el Padre y el Hijo. Y en la neumatología, en el Espíritu Santo, él da 2 elementos importantes. El primero, en relación con este anterior, de que el amor es el Espíritu, él dice que el Espíritu Santo es el amor común del Padre y del Hijo. Y él, para hablar del Espíritu Santo, de la procesión, él dice lo siguiente. Él dice, el Espíritu procede del Padre y del Hijo, pero principalmente del Padre. Es como queriendo decir que el Padre es la fuente y origen de toda la Trinidad. Que los orientales, pues a veces les da miedo decir filioque, porque dicen que es como si el Padre y el Hijo estuvieran al mismo,
rango en cuanto a la procesión. Y no, el Padre genera al Hijo y del Padre y el Hijo procede el Espíritu, pero principalmente del Padre, porque el Padre es el origen y fuente de toda la Trinidad. La parte de la cristología. Entonces San Agustín también tiene una cristología profunda y él habla de la persona de Cristo. Entonces lo primero dice que la persona de Cristo está, la unidad es en la persona, en la hipóstasis, y que en él hay dos naturalezas. Esto es interesante porque San Agustín lo dice antes del concilio de Éfeso. O sea, San Agustín muere antes del concilio de Éfeso y ya tenía esta enseñanza. Muy bonito lo que él dice. Cristo es todo hombre y todo Dios. Ahí está explicado todo. Es totalmente hombre, totalmente Dios. Pero también habla de la salvación en Cristo y lo hace desde la categoría de mediador. Entonces dice, la salvación de Cristo era necesaria. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir necesaria? Sin Cristo no hay salvación. Esto es una respuesta a los pelagianos también, obviamente. Objetividad quiere decir que realmente Cristo nos salvó. No es una experiencia subjetiva, no, es algo real. Cristo nos salvó. No es una cosa que yo me adhiera al buen ejemplo de Él. No, Él realmente nos salvó. Y universalidad. Para Agustín, Cristo nos salvó a todos. Nadie queda fuera de la salvación de Él. Esa es la cristología de San Agustín. Ahí está muy claro lo que él explica acerca de la persona de Jesús y Cristo como Salvador. Acerca de María, San Agustín va a tener también una teología profunda. En primer lugar, trata a María como madre y va a defender que María es madre de Dios. Ojo que María, madre de Dios, es de Éfeso y él muere antes de Éfeso. San Agustín lastimosamente no pudo asistir a Éfeso, pero hubiera sido importantísimo y hermoso que San Agustín hubiese estado. Primero estaba muy lejos porque estaba en África, pero en segundo lugar lastimosamente murió antes. Dice que María es virgen, habla de la virginidad perpetua de María. Dice que María es santa y se opone a los pelagianos que no hablaban de la santidad de María, ¿cierto? Acá todo tiene que ver en relación con la cuestión del pecado original. Y dice que María es modelo y madre de la iglesia. Eso es la relación de María con la iglesia. Eso es la parte de la mariología. La eclesiología, acerca de la iglesia. ¿Qué dice acerca de la iglesia? Dice que la unidad de la iglesia la da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es fuente de comunión y de amor. Hay unidad, fuente de comunión y de amor. Y la unidad de la iglesia se manifiesta porque hay comunión de fe por los sacramentos y por el amor. ¿Sí? Eso es la que hace, miren, eso es muy bonito porque ¿qué nos une en la iglesia? Que hay la misma fe, que tenemos los mismos sacramentos y que vivimos en el mismo amor. La iglesia es santa, pero aquí le va a dar una respuesta a los donatistas que decían que si usted pecaba, quedaba fuera de la iglesia. San Agustín va a decir no. En la iglesia hay santos y pecadores. ¿Por qué? Porque la iglesia es un cuerpo mixto. Somos santos y pecadores. Los padres de la iglesia, tomando esa figura de la prostituta que le abrió las puertas de la tierra prometida a Israel, decían la iglesia es santa y pecadora. Es más, pero lo decían así, es la santa ramera, la santa ramera. Entonces San Agustín dice, miren, el pecado no nos aparta de la iglesia, nos hace negar lo que somos. O sea, usted cuando peca, usted no queda fuera de la iglesia, usted reniega de lo que es, usted se aparta de lo que es, se aparta de lo que es. Pero nosotros somos iglesia, nosotros estamos con el Señor. Yo pongo este ejemplo para entender a San Agustín. Mire, si usted tiene una camiseta blanca, ¿cierto? Usted tiene una camiseta blanca, como cuando éramos niños y nos íbamos a jugar pelota o en el pantano, y uno la volvía nada y eso quedaba café totalmente. ¿Sí? Pregunta, ¿la camiseta sigue siendo blanca? Sí,
No se perdió lo que es, pero está manchada. Esa camiseta niega lo que es, no aparenta lo que es, porque es como si fuera otro color. ¿Qué hay que hacer? Lavarla para recuperar lo que es. Entonces así nos pasa a nosotros con el pecado. El pecado nos mancha, pero no nos quita lo que somos. Niega lo que somos, pero no nos lo quita. Bueno. San Agustín dice también acerca de la universalidad de la iglesia. La iglesia es universal y también habla de que la iglesia es apostólica. Y en la apostolicidad de la iglesia habla de que Cristo es el capo. San Agustín tiene una teología muy bonita que se llama la de el Cristo total. ¿Cuál es el Cristo total? Ve, San Agustín dice, la iglesia es una cabeza, Cristo, y el cuerpo, los miembros, que somos la iglesia. El Cristo total es Cristo y la iglesia. Ese es el Cristo total. Cristo y la iglesia. Para decir que todos somos de Cristo. Eso sirve en San Agustín para explicar el tema de los sacramentos, que lo vamos a ver. Esto va contra los donatistas sobre todo. Entonces él habla de Cristo ministro. ¿Por qué? Porque miren, si Cristo es la cabeza, siempre donde están los miembros está la cabeza. Entonces, cuando un sacerdote celebra la misa, no es el sacerdote el que la celebra en el sentido de que por él se dan los dones, no, es por Cristo, porque Cristo es la cabeza. Entonces, si el sacerdote celebra, es Cristo quien celebra. Entonces, San Agustín se basa para decir ahí, es que el que es santo es Cristo. Y aunque el ministro sea el más pecador del mundo, Cristo es el que hace el sacramento y él sí es santo. La santidad de la iglesia no la garantiza el sacerdote. La santidad de la iglesia la garantiza el Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que garantiza. Por eso él dice que los sacramentos actúan ex opere operato, es decir, por el hecho de celebrarse, porque son por Cristo. También habla de los sacramentos que imprimen carácter, como el bautismo, la confirmación. Sobre la Eucaristía habla mucho del simbolismo eucarístico, de lo que la Eucaristía simboliza, pero también Agustín habla de la presencia real. Y San Agustín también dice que la Eucaristía es sacrificio. Entonces San Agustín, mire que tiene una visión muy completa. Acerca de la penitencia, San Agustín dice, habla de la penitencia pública. ¿Cómo así? Miren, es que antiguamente la gente se reunía y confesaban los pecados delante de todos, ¿cierto? O sea, ellos se reunían y empezaban a confesar los pecados delante de todos. Eso ocurría. Entonces, San Agustín habla de eso, pero también dice, y ya empieza a promover la llamada correctio secreta. La correctio secreta es la corrección secreta, que eso es lo que va a derivar en la forma como tenemos nosotros la confesión hoy, que usted ya no le dice al público los pecados a la gente o a los de la comunidad, sino que usted ya va delante de un sacerdote y a ese sacerdote le cuenta los pecados, ¿sí? Esa es como la realidad. La antropología teológica. Ya vamos adelante con San Agustín. La antropología teológica, ¿qué es antropología teológica? Es la visión del hombre a partir de Cristo. Antropología filosófica es quién es el hombre desde la filosofía, ¿cierto? ¿Quién es el hombre desde la filosofía? En cambio, la antropología teológica es quién es el hombre desde Cristo. Entonces aquí hay varios elementos. ¿Qué dice San Agustín acerca del pecado original? Miren, por ejemplo, la antropología filosófica, el mal lo explica como un misterio y hay teorías filosóficas de por qué hacemos el mal. Para la Iglesia Católica, en la raíz del mal está en el pecado original y en la libertad del hombre. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Por qué? Es un misterio. San Agustín reconoce que es un misterio. ¿Cómo se pasa de unos a otros? Miren, había una teoría que era la de Tertuliano, y había también esta teoría que decía que en el esperma del papá se pasaba el pecado original, ¿cierto? Entonces era como una
transmisión, como que el pecado original se transmitía de padres a hijos. Entonces yo llamaba que el pecado original se heredaba. Y esa no es la explicación del pecado original. No es que se herede, sino que se propaga, ¿cierto? Los pelagianos decían que era por imitación. O sea, yo veo el mal ejemplo de Adán y yo lo hago, pero tampoco es por imitación. San Agustín dice que es por propagación. San Agustín no terminó explicando todos los elementos, pero ¿qué dice hoy la Iglesia Católica? La Iglesia Católica dice que el pecado original se transmite por propagación. ¿Qué quiere decir por propagación? Que por el hecho nosotros de nacer en una humanidad que cayó en el pecado, ya nosotros nacemos en eso. Yo lo explico con este ejemplo. Estados Unidos explotó una bomba en Hiroshima y Nagasaki, ¿cierto? A la gente que estaba ahí, esa bomba le afectó. Pero a los que siguen naciendo incluso muchos años después también les afecta porque hubo toda una contaminación y hubo todo un daño que afectó no solo a los de ese momento, sino a los de después. ¿Y por qué les afectaba? Por el hecho de nacer ahí en esa zona contaminada. Yo digo que más o menos así es el pecado original. O sea, nosotros nacemos en una situación que ya le dio la espalda a Dios y por eso nosotros nacemos con el pecado original. ¿Qué es el pecado original para San Agustín? Lo define como concupiscencia, ¿cierto? Todo lo que es la concupiscencia. Gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? No es una simple acción externa, como decían los pelagianos, sino que es la acción de Dios en el hombre. Ya lo habíamos visto que es el amor de Dios en nuestros corazones. La gracia es gratuita, es gratis, es sin condiciones. Para San Agustín eso es muy importante. Dios no la regala. San Agustín también dice que la gracia es necesaria. O sea, usted sin gracia no se salva. Sin la gracia de Dios uno no se salva. Y la gracia de Dios restaura la libertad, es decir, no la mejora. No la libertad no se destruye, es una, restaura la libertad, no la destruye. Justificación. La justificación. En la justificación tenemos que decir que San Agustín también es muy profundo en este sentido, porque dice que todos pecamos en Adán, pero en Cristo, dice San Agustín, todos hemos sido justificados. Bueno, también sobre la justificación, dice San Agustín, que la justificación de Cristo dada a nosotros en la cruz comporta remisión de los pecados y renovación interior. Nos perdona los pecados y nos renueva interiormente. Si por Adán todos estábamos en pecado, en Cristo todos estamos en gracia. Es por gracia y la gracia actúa, la justificación actúa aquí y plenamente en la resurrección, porque nos permite participar de Dios. En el tema de la predestinación, San Agustín dice que la salvación es gratuita y San Agustín dice, la salvación de Cristo es don, la condenación es desmérito, es decir, perece. Lo que pasa es que algunos decían que San Agustín pensaba que algunos estaban predestinados a la salvación y otros a la condenación. Y no, San Agustín dice, la salvación de Cristo es don, reciba ese don. En cambio, la condenación es desmérito porque usted perece porque no acepta la salvación. Esa es la antropología teológica de San Agustín. Brevemente, la teología espiritual. ¿Qué habla él de la teología espiritual? Dice, todos estamos llamados a la santidad, que la caridad es el centro y el alma de la vida espiritual. Fundamental para tener una vida espiritual coherente, ser humildes. En la humildad es fundamental tener purificación y ascesis, es decir, necesitamos purificarnos y hacer penitencia. Fundamental en la vida espiritual es la oración que nos une con Dios. Y la vida espiritual es un proceso de ascenso a Dios. Y terminamos con la escatología. San Agustín se opone al milenarismo que decía que en 1000 años que Cristo iba a volver
Él dice, no, es que no es un valor cronológico, no es que Cristo venga cuando uno cuente 1000, no, es algo escatológico. 1000, San Agustín explica muy bien esto, el 1000 no es algo literal, sino espiritual, indica la plenitud en Cristo. Sobre la resurrección dice que será en el mismo cuerpo, que hay identidad, hay integridad y el cuerpo resucitado tendrá incorruptibilidad. Se opone a la tesis de la apocatástasis que ya habíamos visto en Gregorio de Niza, que era más matizada y la forma más radical en Orígenes. Agustín habla de la eternidad de las penas y habla Agustín de la beatitud celeste.